Hay momentos en la vida en los que uno siente que cada paso ya estaba escrito mucho antes de nacer, como si fuéramos simples piezas en un tablero de ajedrez que alguien más mueve. Sin embargo, Nietzsche nos lanzó una idea que sacude hasta el más incrédulo. No hay destino escrito, solo hay voluntad. La voluntad de poder, esa fuerza que no se conforma con obedecer, sino que crea, transforma y rompe cadenas invisibles. Imagínalo, cada mañana te levantas y repites la misma rutina, con la misma gente, con los mismos miedos, pero dentro de ti late una pregunta ardiente. ¿Qué pasaría si me atreviera a desafiarlo todo? Nietzsche decía que el hombre que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Ese porqué es la llave que rompe las paredes del destino. No estamos hablando de fantasías espirituales, sino de algo brutalmente humano. Todos conocemos a alguien que se quedó atrapado en la costumbre, apagando sus sueños como si fueran brasas en la lluvia. Y también conocemos a quien, contra toda lógica, rompió las reglas y se reinventó. Ese segundo tipo de persona encarna lo que Nietzsche llamaba el superhombre, el que no espera a que el universo le dé permiso, sino que se convierte en el autor de su propio guión. Aquí está el giro que nadie quiere escuchar. Si tu vida parece dictada por el destino, no es porque el destino exista, sino porque has renunciado a tu poder de elegir. Ser esclavo no significa tener cadenas de hierro, significa aceptar una vida en piloto automático. Nietzsche nos recuerda que incluso en medio del dolor, del fracaso y de la incertidumbre, existe un poder interior que puede transformar cada herida en una nueva fuerza. Hoy quiero mostrarte que ser dueño de tu vida no es un ideal lejano, sino una posibilidad real, tan real como la próxima decisión que tomes. Acompáñame en este viaje porque en los próximos minutos descubriremos juntos cómo romper con la ilusión del destino y abrazar la fuerza creadora que Nietzsche nos invita a despertar. La pregunta sobre si somos dueños de nuestra vida o esclavos del destino no es solo un dilema filosófico, es una herida abierta en la experiencia diaria. Nietzsche entendía que muchos seres humanos viven como marionetas de costumbres, de sistemas impuestos y de la voz de la mayoría. El rebaño, como él lo llamaba, se deja llevar por la corriente porque resulta más fácil obedecer que crear un camino propio. Sin embargo, detrás de esa comodidad se esconde la tragedia de una vida no vivida. Piensa en lo siguiente: un joven que sueña con ser artista, pero acaba en un trabajo que odia porque alguien le dijo que eso era más seguro. Una mujer que anhela viajar por el mundo, pero se queda atrapada en una rutina monótona porque el miedo al qué dirán le ata las alas. Nietzsche vio en estas escenas el reflejo de una humanidad enferma de obediencia, resignada a un destino que en realidad nunca existió. Y es aquí donde aparece su propuesta radical. El ser humano tiene que aprender a convertirse en creador de sí mismo. El contexto en el que Nietzsche escribió sus ideas estaba marcado por un mundo que había perdido certezas. Los dioses estaban muriendo, las verdades absolutas se derrumbaban, y la modernidad mostraba un vacío espiritual. Frente a ese vacío, la mayoría buscaba refugio en la obediencia y en reglas prefabricadas. Pero Nietzsche gritó algo distinto. El sentido de la vida no viene dado, se construye. No hay destino que nos condene. Lo que existe es la voluntad de cada uno de nosotros para levantarse y decir, yo decido. Aquí aparece un concepto que cambia la forma de mirar la existencia, el eterno retorno. Nietzsche nos invita a imaginar que cada instante de nuestra vida se repetirá una y otra vez por toda la eternidad. Si esa idea te pesa como una carga insoportable, tal vez no estás viviendo como deberías. Pero si al pensarlo sientes un fuego en el corazón, significa que has empezado a vivir como dueño de tu existencia. Este es el filtro que separa al esclavo del destino del creador de caminos. La introducción que quiero compartirte no es solo un marco filosófico, es un espejo. Cuando hablamos de destino, hablamos de excusas, de renuncias, de culpas que entregamos a una fuerza invisible para no hacernos responsables. Nietzsche nos arranca ese escudo y nos dice con crudeza que no hay destino, solo hay decisiones, y cada decisión nos acerca o nos aleja de la vida que podríamos haber tenido.
Esa es la raíz de su mensaje. Cuando Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, no se refería simplemente a dominar a otros, sino a la capacidad de transformar la realidad desde dentro. Es la fuerza vital que impulsa a un ser humano a levantarse, a desafiar los límites y a crear. Esa es la clave para entender si eres dueño de tu vida o si vives como esclavo del destino. Imagina el trabajador que pasa día tras día en un empleo que lo consume, esperando que un golpe de suerte cambie su situación. Ese hombre cree que el destino decidirá por él, como si su vida estuviera escrita en un guión del cual no puede escapar. En cambio, piensa en la persona que usa ese mismo cansancio como un punto de quiebre, alguien que dice basta, y convierte el dolor en impulso para fundar su propio camino. Ese segundo ser humano ha despertado la voluntad de poder. Nietzsche afirmaba que el hombre es algo que debe ser superado. Con esto no hablaba de máquinas ni de héroes fantásticos, sino de la necesidad de romper con las cadenas de la mediocridad. El superhombre no es alguien que nace predestinado, es quien se atreve a destruir la vieja versión de sí mismo para renacer con más fuerza. Ese renacer ocurre cada vez que enfrentamos el miedo y decidimos actuar. Aquí aparece una de las enseñanzas más impactantes de Nietzsche. No hay hechos, solo interpretaciones. Eso significa que lo que llamamos destino no es más que una historia que nos contamos a nosotros mismos. Si piensas que no puedes cambiar, esa creencia se convierte en tu prisión. Si decides que todo es posible, esa convicción abre caminos donde antes solo había muros. Veamos ejemplos de la vida real. Del emprendedor que fracasa una y otra vez hasta que por fin logra construir una empresa sólida. La persona que, después de una enfermedad, encuentra un nuevo propósito y se reinventa. El artista que es rechazado cientos de veces, pero sigue creando hasta que su obra toca el corazón de miles. Nada de esto lo dicta el destino. Todo surge de la voluntad de poder que se niega a morir. Pero cuidado, Nietzsche no era ingenuo. Él sabía que la vida está llena de dolor, pérdidas y sufrimiento. Por eso afirmaba que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Ese porqué es lo que separa al esclavo del creador. Cuando un ser humano encuentra un sentido, incluso la desgracia se transforma en combustible. El dolor deja de ser un verdugo y se convierte en un maestro. El eterno retorno se conecta aquí como un martillo. Piensa por un instante que cada acción que realizas hoy se repetirá infinitas veces. Si lo que haces te llena de amargura, entonces estás condenado a revivir esa amargura eternamente. Pero si cada gesto tuyo te enciende por dentro, estarás dispuesto a repetirlo sin miedo. Esa es la prueba definitiva de que eres dueño de tu vida. En el fondo, Nietzsche nos está diciendo que no existe un destino grabado en piedra. Lo que existen son elecciones. Cada decisión que tomas es un golpe de martillo sobre el mármol de tu propia existencia. Algunos permiten que otros esculpan en su lugar y terminan siendo estatuas sin alma. Otros toman el cincel con sus propias manos y se convierten en artistas de sí mismos. Aquí llega un giro que no muchos quieren escuchar. La mayoría de las personas se sienten más cómodas creyendo en el destino porque eso les evita cargar con la responsabilidad de sus fracasos. Decir que todo estaba escrito es más sencillo que aceptar que pudiste haber actuado de otra manera. Nietzsche golpea esa ilusión con una verdad dura. Nadie puede huir de la libertad de elegir. Ser dueño de tu vida no significa vivir sin dificultades. Significa que cada obstáculo se convierte en una oportunidad para demostrar quién eres. Significa levantarse incluso cuando el mundo se derrumba. Significa decir sí a la vida, con sus luces y sus sombras, y abrazar cada instante como si lo hubieras elegido tú mismo. Eso es el amor fati, el amor al destino, entendido no como resignación, sino como creación. Lo más poderoso de Nietzsche no es solo su capacidad de destruir ilusiones, sino de mostrar un camino brutalmente honesto para reconstruirnos. Hasta este punto hemos visto que el destino es una ilusión cómoda, una excusa para evitar la responsabilidad. Pero ahora vamos más lejos. La gran pregunta es cómo convertirnos en dueños de nuestra vida, cómo despertar esa fuerza que nos permite ir más allá de lo establecido. La primera clave está en aceptar la vida entera, con todas sus luces y sus sombras. Nietzsche hablaba del amor fati, el amor al destino, no como resignación,
sino como un sí rotundo a cada experiencia. Imagina por un momento abrazar no solo lo que te hace feliz, sino también lo que te rompe, lo que te duele, lo que nunca hubieras elegido, porque todo eso también es tuyo, también forma parte del camino. Amar tu destino significa dejar de pelear contra lo que no puedes cambiar y transformarlo en la materia prima de tu grandeza. La segunda clave es la creación. Nietzsche detestaba el espíritu obediente, que solo imita lo que otros hicieron. Para él, ser humano es convertirse en artista de la propia vida. Y un artista no copia, inventa. Ser dueño de tu vida implica atreverte a crear nuevas formas de existir, nuevas maneras de pensar, incluso si todos los demás dicen que estás equivocado. Los grandes cambios de la historia siempre empezaron con alguien que se atrevió a romper la costumbre. La tercera clave es el eterno retorno, esa idea desafiante que nos pregunta si querríamos repetir cada instante de nuestra vida eternamente. Este pensamiento es un filtro radical. Si tu vida no es digna de ser repetida, algo necesita transformarse ya. Aquí no hay excusas, o vives como creador o te resignas como esclavo. Piensa en alguien que conoces que siempre culpa al destino de su situación. Esa persona dice que no puede cambiar porque las circunstancias son más fuertes. Pero observa de cerca y verás que no es el destino quien le ata, sino sus propias decisiones repetidas día tras día. Luego mira a alguien que, con menos recursos, con más obstáculos, decide reinventarse. Ese ser humano vive con la intensidad del eterno retorno. Cada decisión se convierte en una obra de arte porque sabe que podría repetirse para siempre. La cuarta clave es el coraje de ser incomprendido. Nietzsche lo sabía. Quien decide ser dueño de su vida inevitablemente será criticado por el rebaño. El rebaño se aferra a la seguridad, a las reglas, a la obediencia. Quien se levanta y decide crear un camino propio se convierte en amenaza, pero ese rechazo es la señal de que estás en el camino correcto. Si nadie te critica, probablemente sigues dormido. La quinta clave es la voluntad de poder, que no es dominio sobre otros, sino dominio sobre ti mismo. La capacidad de usar tu energía para crecer, superar el miedo y convertirte en algo más grande de lo que eras ayer. Cada fracaso deja de ser derrota y se transforma en una chispa para seguir avanzando. La voluntad de poder es la fuerza que convierte la herida en cicatriz y la cicatriz en belleza. Todo esto converge en un punto, la libertad radical. Nietzsche entendía la libertad no como hacer lo que quiera sin consecuencias, sino asumir con responsabilidad cada acto. Ser libre es vivir de tal forma que puedas mirar atrás y decir, yo lo elegí, sin culpar a dioses, al destino, ni a la suerte. Es vivir con la fuerza de alguien que no pide permiso para existir. El valor principal que Nietzsche nos ofrece es este: dejar de ser esclavos de un guión inventado y comenzar a escribir el nuestro. No importa lo que ocurrió ayer, lo que importa es lo que decides hoy. Cada instante contiene la semilla de una nueva vida, y si tienes el valor de decir sí a ese instante, ya no eres esclavo, eres creador. Hay un instante en la vida en el que ya no basta con reflexionar. Llega un punto en el que debes decidir si seguirás obedeciendo al guión invisible que otros escribieron para ti, o si te atreverás a quemarlo y escribir uno propio. Nietzsche nos llevó hasta este borde y nos empuja a mirar hacia el abismo, no para que tengamos miedo, sino para que entendamos que en ese vacío nace la verdadera libertad. Cuando él habló del abismo, dijo que si lo miras demasiado tiempo, también te mira a ti. Esa imagen es brutal, pero revela una verdad profunda. Cada uno de nosotros tiene que enfrentarse a sus propios demonios, a sus miedos más oscuros, a la voz que repite que no puedes, que no eres suficiente, que ya es demasiado tarde. El clímax de la vida ocurre cuando decides enfrentarte a esa voz y demostrarle que estabas destinado a vencerla. No existe destino, existe el coraje. El coraje de levantarte aun cuando todo parece perdido. El coraje de seguir adelante, incluso cuando las heridas sangran. El coraje de mirarte al espejo y decir, yo decido. Este es el momento en el que Nietzsche exige que dejemos de ser víctimas y nos convirtamos en creadores. Piensa en todos aquellos que dijeron, no puedo, y terminaron atrapados en la resignación. Y luego, piensa en aquellos que dijeron, sí puedo, y transformaron su dolor en fuerza, su debilidad en fuego, su derrota en victoria. Esa diferencia no la marcó el destino, la marcó la voluntad. El clímax de esta filosofía es entender que cada segundo de tu vida es un martillo que golpea el mármol de tu existencia.
Si dejas el martillo en manos ajenas, otros decidirán tu forma. Si lo tomas con tus propias manos, serás escultor de ti mismo. Y en ese instante, aunque el mundo te critique, aunque la soledad te duela, aunque el sacrificio te queme, sentirás la grandeza de ser libre. Nietzsche decía que lo que no te mata te hace más fuerte. Esa frase no es un adorno. Es un llamado a transformar cada herida en músculo, cada lágrima en fuego, cada caída en un renacimiento. El superhombre no es alguien perfecto, es alguien que resurge una y otra vez, más fuerte, más valiente, más dueño de sí mismo. Este es el momento en el que debes decidir si seguirás siendo esclavo de las circunstancias o si despertarás la voluntad de poder que late en lo más profundo de ti. Porque aunque todo parezca en contra, aunque el mundo te empuje hacia la obediencia, existe dentro de ti una fuerza que no puede ser encadenada. El clímax de esta historia no está en Nietzsche, está en ti. Él solo encendió la antorcha. Ahora eres tú quien debe tomarla y atravesar la oscuridad. No hay destino escrito, no hay camino predeterminado. Hay un fuego esperando a que lo enciendas. Y cuando lo hagas, dejarás de ser espectador para convertirte en creador de tu propia vida. Yo también pasé por lo mismo. Durante mucho tiempo pensé que mi vida estaba escrita, que mi destino estaba marcado por decisiones que otros habían tomado por mí. Me levantaba cada mañana con la sensación de que nada iba a cambiar, como si la rutina fuera una prisión sin salida. El trabajo, las obligaciones, las expectativas ajenas me hacían sentir como una marioneta que se mueve porque alguien más tira de los hilos. Había días en los que miraba hacia el futuro y lo veía como una línea recta, sin color, sin sorpresa. Creía que lo único que podía hacer era aceptar ese camino y tratar de aguantar. Me decía a mí mismo que quizá ese era mi destino, que no había otra opción. Pero por dentro sentía una rabia silenciosa, una voz que me decía que no podía conformarme. Esa voz era pequeña, casi un susurro, pero estaba ahí. En esos momentos descubrí las palabras de Nietzsche y sentí que me hablaba directamente. Él decía que el hombre que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase golpeó en lo más profundo de mi corazón, porque me hizo entender que no estaba condenado, que podía elegir. Y en ese instante decidí dejar de ser esclavo. No fue fácil. Hubo fracasos, hubo caídas, hubo noches en las que pensé que no lo lograría. Pero cada vez que me levantaba, me daba cuenta de que era un poco más fuerte, un poco más libre. Entendí que lo que no me mata me hace más fuerte no era una frase decorativa, era una verdad que podía sentir en cada herida convertida en cicatriz. Quiero que sepas que no estás solo. Si alguna vez sentiste que tu vida ya estaba decidida, que no podías salir del camino marcado, yo estuve ahí también. Sentí el mismo peso, la misma desesperanza, la misma duda. Y te digo con honestidad que se puede salir de ahí. Porque el destino no existe. Lo que existe es tu decisión de levantarte una vez más y volver a intentar. Yo también tuve miedo. Miedo a fracasar, miedo a decepcionar, miedo a enfrentarme a la crítica. Pero descubrí que el miedo se reduce cada vez que das un paso hacia adelante. Que el miedo no desaparece, pero se convierte en un motor. Y entendí que solo enfrentándolo podía comenzar a ser dueño de mi vida. Hoy puedo decirte que cada decisión, incluso las pequeñas, puede transformar tu mundo. No tienes que dar un salto gigantesco de inmediato, basta con un primer paso, con una elección que rompa el patrón. Nietzsche hablaba del eterno retorno como un desafío radical. Si tu vida se repitiera eternamente, ¿la aceptarías con orgullo o la vivirías con amargura? Esa pregunta me hizo despertar, me hizo comprender que no quería repetir la versión de mí que vivía dormida. Quería vivir de tal manera que cada instante valiera la pena ser repetido. Yo también pasé por lo mismo y encontré la salida. No porque el destino se abriera mágicamente, sino porque decidí crear mi propio camino. Tú también puedes hacerlo. El primer paso comienza ahora. Si este mensaje resonó en tu corazón, suscríbete ahora y deja tu like, porque cada decisión que tomas hoy construye la vida que vivirás mañana. Comparte este video con alguien que necesite despertar y escribe en los comentarios la frase «Yo soy el autor de mi destino». Ese será tu primer paso hacia la libertad.
El verdadero impacto de las ideas de Nietzsche no está en la teoría, sino en la transformación que provocan dentro de ti. Lo que has escuchado hasta ahora no es un discurso lejano, es una invitación urgente. Cada instante que vives es un campo abierto en el que puedes sembrar obediencia o libertad. Tú decides cuál semilla plantar. La vida no es una línea recta dibujada por un destino invisible. La vida es un lienzo en blanco que espera tus trazos. Cada decisión es un color. Cada paso es una pincelada. Puedes dejar que otros pinten en tu lugar, o puedes tomar el pincel y crear la obra maestra de tu existencia. Esa es la lección radical que Nietzsche nos exige. Aceptar el eterno retorno significa vivir con tanta intensidad que estarías dispuesto a repetir cada instante eternamente. Esa es la prueba que separa la resignación de la creación. Si tu vida actual no sería digna de repetirse, tienes en tus manos la posibilidad de cambiarla. No mañana, no algún día, sino hoy. Lo más profundo de esta filosofía es entender que la libertad no se pide, se toma. Nadie puede regalarte el control de tu vida. Nadie puede decidir por ti cómo vivirás tus días. Nietzsche nos recuerda que incluso en medio del dolor y el fracaso, siempre existe la chispa de la voluntad. Y esa chispa, cuando decides avivarla, se convierte en un fuego imposible de apagar. El impacto final es este. No hay destino que te encadene. Solo hay miedo. No hay guión escrito. Solo páginas vacías esperando tus palabras. Y cada vez que eliges, cada vez que actúas, cada vez que dices sí a la vida con toda su crudeza, te conviertes en creador. Ese es el poder que Nietzsche nos entrega, y ese es el legado que hoy puedes hacer tuyo. El viaje no termina aquí. Lo que acabas de escuchar es apenas la chispa que enciende un fuego más grande. El próximo mensaje del canal no es para cualquiera. Es solo para los que se atreven a mirarse al espejo sin miedo. Solo para los que están listos para romper las cadenas invisibles que todavía los atan. Si llegaste hasta este punto, ya diste el primer paso. Pero lo que viene exigirá más fuerza, más valentía y más verdad. No será un simple video. Será un desafío directo a tu manera de vivir. Será un recordatorio de que no estás aquí para obedecer, sino para crear. Prepárate, porque lo siguiente no es entretenimiento, es una prueba. Y solo los que se atrevan a cruzarla descubrirán lo que significa ser dueño absoluto de su vida.